Hola. Somos Dorian y Piedad. Hola a todos. Hola. Soy sacerdote. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Llegamos a 2000 familias todos los días. Quizás todo lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar no sería lo mismo si faltara esa gota. Servir a los demás es nuestra prioridad. Ha sido fundamental el trabajo y la labor del equipo del Banco de Alimentos. Tenemos por séptima semana consecutiva la canasta familiar. ¡Vamos! Estamos con la satisfacción de que la misión de hoy se cumplió. Estoy eternamente agradecido con ustedes. Buenos días para todas las personas que nos están acompañando. Desde la Red Global de Bancos de Alimentos le damos la bienvenida a esta conferencia donde hablaremos del futuro de Latinoamérica. Para empezar, quisiera presentarles nuestros resultados del año 2019 y los avances que tuvimos y trabajamos de nuestros bancos de alimentos. Primero, en el Banco de Alimentos a nivel global tenemos bancos de alimentos y redes nacionales en 44 países. Atendimos durante el año 2019 cerca de 17 millones de personas a través de 56.000 organizaciones de base. Esto nos permitió, gracias a nuestros aliados y empresas, entregar más de 919.000 toneladas de alimentos que distribuimos a la población en situación de vulnerabilidad. En Latinoamérica también hicimos un ejercicio bien importante. Contamos con 205 bancos de alimentos, 4 redes nacionales en 17 países. Atendimos durante el año 2019 4.6 millones de personas a través de más de 11.000 organizaciones de base y entregamos más de 226.000 toneladas de kilos a la población vulnerable en los países, en los 17 países en los cuales nos encontramos ubicados. De todo el trabajo de los más de 900 bancos de alimentos que tenemos a nivel global, la red latinoamericana, la red global de bancos de alimentos y su trabajo en Latinoamérica representa el 25% de los kilos distribuidos. Y en personas atendidas representa el 27% de la población total atendida a través de la red global de bancos de alimentos. Sin embargo, todos hemos estado al frente de esta pandemia, todos lo hemos vivido. Por primera vez es una crisis que no solo toca a otros, sino que nos toca a nosotros de manera personal y nos toca a nosotros también de manera profesional. En ese trabajo hicimos un gran esfuerzo y venimos haciendo un gran esfuerzo desde los bancos de alimentos, atendiendo cerca de 1 millón de personas adicionales a las que atendimos en el año 2019. También incrementamos la atención a las organizaciones, incrementamos en un 72%. Actualmente, el 100% de nuestros bancos de alimentos han recibido mayores solicitudes de apoyo y atención a nueva población. Y debido a esta pandemia, a las declaratorias de cuarentena, hemos tenido que cambiar los métodos de distribución para continuar atendiendo a las personas. 77% de nuestros bancos de alimentos han requerido comprar alimentos para satisfacer las necesidades locales de la población afectada por la cuarentena. Así que este es el trabajo que nuestros bancos de alimentos han venido haciendo en el marco de esta pandemia y el que queremos seguir haciendo. Sin embargo, si bien es cierto, estamos entrando a una nueva normalidad en el manejo del COVID-19, la crisis económica y social no nos da espera. Es una crisis que está vigente, que está actual y que según los datos que vamos a escuchar más adelante, en Latinoamérica hemos retrocedido entre 10 y 20 años en temas de hambre, en temas de pobreza y en temas de pobreza extrema. Es por eso que hemos invitado a Laura Ripani, especialista principal de mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo,
quien nos presentará el impacto de COVID en el mercado laboral de América Latina y el Caribe. También contaremos con la presencia de Octavio Sotomayor, oficial de Asuntos Económicos en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien presentará los efectos del COVID en el sistema alimentario, nuevas posibilidades para los bancos de alimentos. Y cerraremos con una presentación de Ricardo Rapallo, oficial principal de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en América Latina y el Caribe, quien nos presentará la seguridad alimentaria y nutrición en América Latina y el Caribe, nuevas cifras y más desafíos en el marco del COVID-19. Gracias por su presencia. Estamos al final de las 3 presentaciones. Vamos a leer algunas de las preguntas y vamos a responder algunas de ellas, así que los invito a hacernos preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Invito a Laura para que empecemos con la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ana, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Laura Ripani y coordeno la Agenda de Futuro del Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Les voy a estar compartiendo entonces la pantalla para mostrar una pequeña presentación. Y estoy atenta al final de todas las presentaciones para las preguntas que tengan, los comentarios. Estaré encantada de escucharlos. A ver, voy a poner en modo presentación, si se puede. A ver. Puedo poner en modo presentación. ¿Ven mi pantalla? ¿O todavía no? Y Laura, ¿la estamos viendo? Todavía perfecto. No está. Ya, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar un poquito del impacto de COVID en el empleo en la región de América Latina y el Caribe. En esta pequeña agenda de una presentación muy corta para comentarles sobre la situación pre-COVID-19, donde, digamos, aterriza la pandemia de COVID-19 en la región en términos laborales. Después voy a hablar del impacto de COVID-19 en empleos e ingresos, una vez que ya la pandemia está aquí, qué es lo que está pasando con empleos e ingresos. Y finalizaré dando solo 3 claves a futuro que son importantes tanto para los gobiernos, para las políticas públicas, como para todos los ciudadanos. Entonces, en cuanto a la situación pre-COVID-19, voy a hablar de temas de informabilidad, de baja productividad y de desempleo. El desempleo no era un problema grave en la región, los números no eran tan altos, aunque sí, antes de COVID-19 había ciertos países y ciertos grupos poblacionales que eran más afectados por el desempleo, entre ellos los jóvenes, especialmente en el Caribe, y muchas veces también las mujeres y otros grupos que estaban en desventaja en el mercado laboral. Por otro lado, una de las condiciones de la región que todos conocemos es el alto nivel de informalidad que tienen los mercados de trabajo, y por último la baja productividad, que es en comparación con otras regiones del mundo está bastante estancada y baja en general. Y por último, hay muchas desigualdades en acceso a oportunidades de empleo. Por un lado, no se crean muchas buenas oportunidades de empleo, y por otro lado, hay diferencias muy grandes entre quienes pueden acceder a estas oportunidades de empleo. Entonces, para dar algunos números, esto refleja lo que estuvo ocurriendo en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe. Observamos que hay en promedio un 7% de desempleo en la región. Como les decía, no es un número tan preocupante, pero hay economías que sí enfrentan más altos niveles de desempleo. Por ejemplo, el Caribe, vemos que al final de estos 20 años es más o menos un 10% de desempleo en general, y después hay otros países que no enfrentan niveles de desempleo tan altos, como por ejemplo los países de América Central. En cuanto a formalidad, sí, los números son bastante preocupantes, y vemos que, por ejemplo, el promedio, que es esa línea negra y punteada, vemos que la formalidad en la región, hay un promedio más o menos un 42% de personas que trabajan en el sector formal. Esto implica básicamente un 58% de personas en el sector informal, y estos números se agravan para países, por ejemplo, en los países andinos,
por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú, y también los países de Centroamérica. Estos países son los que presentan mayores niveles de informalidad. Mientras que países del Caribe, por ejemplo, los niveles de informalidad no son tan altos, son de alrededor de un 20%, y esto se ha mantenido estable en los últimos 20 años. En cuanto a la productividad, también les comentaba al comienzo que es un problema bastante profundo en la región, los bajos niveles de productividad y de productividad laboral. Vemos también en los últimos años que los niveles de productividad se han elevado, pero muy, muy lentamente, y están estancados comparados con otras regiones del mundo. La línea punteada roja de arriba es países de Asia, mientras que la línea negra muestra los países de América Latina y el Caribe. Vemos que estamos con los niveles de productividad básicamente más bajos del mundo hasta el momento. Entonces, ¿qué ha pasado? Vino la pandemia y esto ha afectado a los mercados laborales de toda América Latina y el Caribe, como ya sabemos, y ha habido un fuerte impacto tanto en empleo como en ingresos. El desempleo que estamos viendo, como estamos viendo en muchos países del mundo, esto no es solo de América Latina y el Caribe, pero estamos viendo números de desempleo que no tienen precedentes en la región. Como les decía anteriormente, no era un gran problema, pero ahora sí lo es. Y esto afecta más que nada, de nuevo, a los sectores que ya tenían desventajas en el mercado laboral previo a la pandemia. Entonces los trabajadores informales de bajos ingresos son los más afectados. Por otro lado, hay programas de apoyo, pero las cuestiones fiscales de la región y la baja capacidad, digamos, de los estados de poder ser agresivos en términos de poder proteger a la población con programas de transferencias y otros, no han sido suficientes todavía como para poder atacar los problemas existentes. Y después de COVID-19, las buenas oportunidades de empleo van a escasear. Entonces viene una etapa de recuperación lenta, que vamos a tener que ver oportunidades de empleo bastante escasas, ¿no? En términos de los números que muestra el FMI hizo una estimación en abril de lo que iba a pasar durante 2020 en la región en términos del PBI, y en abril había dicho que iba a ser más o menos un 4% de caída del PBI. Después en junio revisó los números y vio que no, que esta caída es mucho más fuerte, de un 9.4% de la caída del PIB en América Latina y el Caribe, y esto es una caída enorme. Como ustedes se imaginan, esto es un golpe muy fuerte a toda la economía. En el BID lo que estimamos fue una serie de escenarios de pérdida de empleo formal, en este caso, y vimos que depende qué tipo de escenarios vamos a vivir a futuro. Si es una crisis de corto plazo, el escenario más benigno, que igual no es tan benigno porque es 2 veces la crisis de 2009, la destrucción de empleos formales es de 5 millones de personas que pierden su empleo formal en toda la región. Y si la recesión es prolongada, este número llega a 17 millones. Entonces, los escenarios son bastante preocupantes en términos de estimaciones. Y estos escenarios varían mucho por país, hay mucha heterogeneidad. Mirando países como Argentina, vemos que según el escenario, la pérdida de empleos formales puede ser de hasta un 5%, mientras que si vemos, por ejemplo, países como El Salvador, esto puede llegar a un 24%, y bueno, muchas otras economías también tienen estos números bastante altos en términos del escenario de recesión prolongada. Entonces, en el Banco Interamericano de Desarrollo lo que hicimos fue pensar que era importante tener un instrumento dinámico de análisis del mercado laboral y de los impactos que COVID está teniendo en el mercado laboral, y se elaboró este Observatorio Laboral COVID-19, que después les puedo compartir el link para que ustedes puedan entrar y ver lo que estamos analizando en ese observatorio. Pero esto es como un screenshot de lo que el observatorio laboral muestra, ¿no? Entonces, la parte de arriba pueden ver que estimamos pérdidas de empleo, hay noticias sobre empleo que tienen que ver con lo que sale en las redes sociales. El observatorio de vacantes laborales muestra cuáles son las vacantes, dónde se están abriendo los empleos en la región, en distintos países, etc. Y ahí podemos ver, por ejemplo, para el caso de Argentina, en la parte de la izquierda de la pantalla, podemos ver la caída abrupta en abril de 2020 que ha tenido los trabajadores registrados en la Seguridad Social,
que significa básicamente los trabajadores formales, ¿no? Y para dar dos números más, nada más del Observatorio de Mercado Laboral, que en realidad está basado en las cifras que los países están mostrando de impactos en el empleo, vemos que la caída del empleo es de, por ejemplo, para Brasil de un 4.8%, esta es la diferencia entre febrero y abril de 2020, pero otro punto que es importante tener, y que esto se hace en base a encuestas de hogares, por eso se puede reflejar el sector formal y el informal, el sector informal ha sido 3 veces más afectado que el sector formal en cuanto a pérdidas de empleo. Si hacemos un foco en las ciudades, que han sido, los sectores urbanos han sido realmente los más afectados en esta pandemia, no solamente en América Latina y el Caribe, sino alrededor del mundo, vemos que las caídas de empleo son mucho más importantes. Aquí vemos Lima metropolitana, con una caída del empleo del 25% en el periodo febrero-abril. ¿Y cuáles son dentro de ese mundo, digamos, de caídas del empleo? Las empresas de 1 a 10 trabajadores han sido las más afectadas dentro del mundo empresarial, con un 36% de caída del empleo. Las caídas han sido más grandes para mujeres, jóvenes y personas de bajo nivel educativo. Y todos los sectores han sido afectados en Lima metropolitana. Tanto el sector de la construcción como de la manufactura, servicios y comercio, todos han sido fuertemente golpeados. Pero como vemos, la construcción ha sido más fuertemente golpeado que los otros. Entonces voy a terminar mi presentación nada más con 3 claves a futuro, 3 claves importantes para pensar a futuro cómo enfrentar los efectos de la crisis. Uno, muy importante, hay que crear buenas oportunidades de empleo. La región tiene que posicionarse, digamos, en este nuevo equilibrio global para poder expandir las oportunidades de empleo existentes, y por otro lado tratar de que estas oportunidades de empleo sean de calidad. Esto quiere decir que cubran los riesgos que las personas todas enfrentamos a lo largo de la vida, riesgos de pobreza en la vejez, riesgos de salud, etc. Por otro lado, tenemos que cerrar la brecha que existe entre aquellas personas que tienen mayor educación y aquellas que tienen menor educación, los que están en el sector informal hoy en día, tratar de pasar más personas hacia el sector formal, y en general tratar de cerrar brechas que en una región que, como todos sabemos, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo, tratar de seguir apuntando a cerrar las brechas existentes entre distintos grupos. Y por último, en el sector productivo es importantísimo repensar el sector productivo en la región a futuro. Sabemos que habrá oportunidades en el término de las cadenas globales de valor, de posicionarse, de tomar una oportunidad de ocupar, digamos, un espacio mucho más importante para muchas empresas de América Latina y del Caribe. Está cambiando también la geopolítica y los países, digamos, va a haber como un ruido a nivel global en términos de las cadenas globales de valor, y la región de América Latina y el Caribe, con el talento que tiene y las posibilidades que tiene de crecer, puede posicionarse muy bien en ese nuevo equilibrio. Entonces hay que apoyar mucho a las empresas para que puedan hacer ese cambio, gestionar el cambio, tener los instrumentos para introducir tecnologías si se puede en esas empresas para ser más competitivos y aumentar la productividad, que es uno de los temas que son cruciales para la región. Así que con esos primeros pensamientos los dejo en manos de ahora de Octavio Sotomayor, que nos va a hacer la segunda presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Quiero saludarlos a todos, agradecer a la red de Banco de Alimentos por esta invitación. Le voy a pedir a Ana que me ayude con con el slide, ¿no es cierto? Perdonen si algo me pasa. Ahí, perfecto. Bueno, la verdad que les decía que esto es un honor estar con ustedes. Este es un momento muy difícil. Voy a tratar de ser muy rápido. Ana, si podemos avanzar. Bueno, la presentación, ustedes la ven, tiene esa estructura, algo de contexto, alguna referencia a los actores, una referencia también a lo que está pasando ahora, alertas de crisis, efectos en el sistema alimentario,
oportunidades para los bancos. Me voy a atrever a opinar en un tono, por supuesto, positivo, y finalmente algunas conclusiones. Bueno, el contexto yo creo que todos lo sabemos, ¿no es cierto? Estamos viviendo una crisis económica, una crisis sanitaria muy dura. Veníamos de un periodo de lento crecimiento. El año 20, con todo lo que está pasando, lo voy a explicar en un minuto más. Es claro que va a aumentar, está aumentando la pobreza extrema y el hambre, ¿no es cierto? Tenemos distintas alertas de crisis, ¿no es cierto? Trabajadores vulnerables, aumentos de precios, baja calidad nutritiva. Estos problemas, sobre todo los problemas que voy a comentar, se expresan en el Caribe, ¿no es cierto? En Centroamérica, Haití, Venezuela. Esos son los sectores más vulnerables. Y yo creo que es importante también comentar de que los gobiernos han tomado medidas, son insuficientes y fragmentarias, pero la verdad es que las cadenas de suministro siguen funcionando y eso es un mérito que hay que reconocer. Si podemos seguir a la siguiente. ¿Cuáles son los canales de transmisión de la pandemia? ¿Cómo se afecta a la economía? Básicamente, nosotros en CEPAL identificamos 5 canales. Uno, la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de la región. Hay también un tema de caída de precios de los productos primarios. Hay un gran tema, el tema de la interrupción de las cadenas globales de valor. Está también el problema del turismo, ¿no es cierto?, que tiene mucho impacto en ciertas zonas, en ciertos países de la región. Y finalmente hay un empeoramiento en las condiciones financieras mundiales por un tema de riesgo. Si podemos seguir. ¿Cuál ha sido la reacción de los actores? Yo creo que lo primero es decir que vivimos una crisis que no tiene precedentes, muy compleja. Esta es la primera crisis sistémica del siglo XXI. Yo les muestro ahí un documento que sacó Naciones Unidas hace poco tiempo atrás. La consigna de FAO, en fin, de Ricardo probablemente lo va a tratar, de Naciones Unidas como tal, es evitar que la crisis sanitaria se transforme en crisis alimentaria, y ahí ustedes, los bancos de alimentos, tienen un rol muy importante. Creo que también es importante comentarles que CEPAL y FAO han hecho varios planteamientos. Yo en anexo de esta presentación expongo los detalles. No quiero entrar en muchas cifras, pero sí creo que es importante señalarles de que CEPAL ha planteado la necesidad de implementar un ingreso básico de emergencia. Luego también hemos analizado la posibilidad de aplicar bonos alimentarios. De hecho, distintos países lo están haciendo a través de distintos mecanismos. Lo otro importante es reprogramación financiera, ¿no es cierto?, que hay que mantener las empresas, hay que cuidar los empleos. Y finalmente, CEPAL y FAO han planteado la necesidad de otorgar un bono de inversión productiva, sobre todo los grupos rurales más vulnerables que no están bancarizados, ¿ya? Lo otro importante, yo lo decía, es que las cadenas de suministro han seguido funcionando. Han habido algunos problemas, no voy a entrar en detalle, pero en general los alimentos están en los supermercados, las cadenas, por lo menos la oferta está todavía está presente. Y como yo les decía, los gobiernos han tomado distintas medidas de apoyo, tanto a los hogares, ¿no es cierto?, a través de estos ingresos de emergencia, estas canastas, en fin, bonos alimentarios, y también reprogramando los créditos de las empresas y entregándoles otras facilidades para seguir funcionando. Si podemos, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si podemos avanzar. Bueno, lo primero es que se ve un aumento claro de la pobreza. Creo que las cifras son elocuentes. Hace un mes nosotros estimábamos que va a haber un delta de 16 millones de personas en extrema pobreza a consecuencia de la pandemia. Y hace un par de días nuestra secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, hizo una actualización y ustedes ven las cifras. La verdad que
no se ve bien en la pantalla, pero creo que no se enfoca bien, pero en concreto de 16 millones estamos pensando ahora, se han ido agravando las condiciones, vamos a llegar de 84 millones, la verdad se actualiza la cifra a 96 millones de personas que a consecuencia de la crisis están en esta situación. Si podemos avanzar. Ahí está simplemente la cifra rural o urbana, la verdad que prefiero no gastar tiempo, está ahí en el slide, si podemos avanzar. Bueno, estas 83,4 millones de personas están en riesgo de hambre, ¿no es cierto? Ahí están las distintas categorías, también quiero avanzar para no quedarme en las cifras. Creo que otro factor importante a tener presente tiene que ver con los precios internos. En las mediciones que nosotros hemos hecho, la verdad que lo que se ve es que el IPC, el IPC alimentario sube más rápido que el IPC general, ¿ya? Sobre todo al principio de la crisis, ahora se ha estabilizado. Si podemos seguir. Ahí están, ustedes ven los precios internacionales, han evolucionado a la baja, ahí están los principales grupos de productos básicos, hay algunas excepciones, pero en general se ha notado una disminución de los precios, si podemos avanzar. Y finalmente también tenemos un tema de devaluación, ¿no es cierto?, de las monedas, eso también genera inflación y eso también impacta en el precio de los alimentos, si podemos avanzar. ¿Cuáles son los efectos? Lo primero, los efectos en el sistema, ¿no es cierto? Lo primero es decir que la crisis es una realidad palpable, esto tiene un tremendo impacto en los hogares urbanos, y rurales. A mí me impactó, lo comento, escuchando una conversación de dirigentes peruanos, ya dirigentes campesinos. Ellos decían, por ejemplo, que hay 2 millones de personas que han salido de las grandes ciudades, sobre todo de Lima, y se han refugiado, ¿no es cierto?, en el mundo rural. Entonces, las familias campesinas, en el caso peruano, esto es probable que sea general en América Latina, están sometidas a una fuerte presión porque han tenido que recibir a mucha gente que vivía en la ciudad. Bueno, la sociedad civil se ha activado, ustedes lo saben muy bien, yo creo que juegan un rol muy protagónico, hay mucha experiencia acumulada y en ese marco yo por lo menos tengo perfectamente claro que los bancos de alimentos juegan un rol crítico, ¿ya? También creo que es importante, y lo voy a tratar al final, que ustedes tengan presente que por lo menos en materia de políticas públicas dirigidas al mundo rural, probablemente es lo mismo en relación al mundo urbano. Lo que se prevé es que hay muy poca disponibilidad de recursos fiscales, ¿no es cierto? Los países van a salir muy empobrecidos y eso dificulta las posibilidades de aplicar políticas públicas. Y finalmente, lo que es claro, ¿no es cierto?, es que aquí podemos entrar en un ciclo de crisis sistémicas de repetición, podemos tener en los próximos años otras pandemias, está el tema del cambio climático, y ese es un escenario que tenemos que tener presente. Si podemos avanzar. Entonces, ¿cómo esta crisis afecta al sistema alimentario? Voy a ir muy rápido porque me queda poco tiempo. Yo creo que lo principal es que modifica la percepción sobre la vulnerabilidad del sistema, redefine el concepto de seguridad alimentaria, el tema de la fortaleza de las cadenas de suministro empieza a ser un factor clave. Esta crisis cuestiona la relación entre sociedad y naturaleza. Tenemos que avanzar hacia modelos más inclusivos y más ecológicos. Se visibiliza el rol de la agricultura familiar indígena como proveedor de alimentos, si podemos avanzar. Bueno, se valorizan los atributos de los bienes alimentarios, ¿no es cierto? El tema de la calidad, los sellos de origen, en fin, hay distintas percepciones de los bienes alimentarios que tienen que ver con la nueva sensibilidad de los consumidores. Creo que hay algo muy importante también, y es que esta crisis es una oportunidad para las empresas porque los consumidores van a evaluar a las empresas en función de cómo
ellas están reaccionando frente a la crisis. Hay un tema que tiene que ver con la digitalización, bastante obvio, y creo que quizá lo más importante es que esta crisis revela que es clave tener un proyecto país y un buen sistema de políticas públicas. Lo mismo que la importancia de la coordinación internacional. Si podemos avanzar. Bueno, para ir terminando, oportunidades para los bancos de alimentos. Yo la verdad que me atreví a opinar tratando de inyectar nuevas ideas. Y obviamente lo que voy a decir lo hago a partir de una premisa, cuál es que los bancos de alimentos juegan un rol crítico en esta coyuntura. Yo tengo en CEPAL tenemos una altísima valoración del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Por qué razón? Porque los bancos de alimentos implican participación de la sociedad civil, en particular de las empresas, ¿ya? Eso es muy importante, y adicionalmente está el tema de la reutilización y el tema del impacto, ¿no es cierto? Los bancos tienen un impacto directo, no quiero detenerme en eso. Ahora, tratando de enriquecer la reflexión que ustedes tienen, les quiero comentar de que yo creo que esta crisis probablemente nos debería llevar a un tipo de responsabilidad social 2.0, la llamé yo. Esto es que vaya más allá de la filantropía y del valor compartido, el enfoque de valor compartido de Porter y Kramer. La filantropía y valor compartido son muy importantes, yo no las voy a cuestionar, pero creo que sería muy interesante discutir con las empresas acerca de un enfoque de responsabilidad social más evolucionado, en donde lo central sea el compromiso de las empresas con estrategias colectivas para prevenir nuevas crisis sistémicas. Ese es un tema de reflexión. Un tema 2 es el tema de cómo llegar a más empresas. Yo he estado mirando el trabajo que ustedes hacen y la verdad que no me voy a detener. Yo sé que el tema es cómo incrementar el volumen de alimentos, ¿no es cierto?, que es entregado a los sectores más vulnerables. Eso pasa por comprometer a más empresas. Y solamente quiero decir de que en el mundo urbano hay un enorme potencial y creo, y me voy a atrever a hacerles un par de comentarios sobre lo que se puede hacer en el tema agrícola. Si podemos avanzar. Yo creo que esto lo conocen ustedes muy bien. Yo solamente les quiero decir de que en el mundo de la agricultura primaria hay un enorme potencial en términos de valorización de alimentos que se pierden. Ahí están las cifras. Y por lo tanto, si podemos avanzar, y voy terminando con esto, el tema que yo les quería colocar tiene que ver con la ampliación de funciones, lo que yo llamé ampliación de funciones. La evaluación que yo he hecho de la revisión del trabajo que ustedes están haciendo, lo que uno ve es que ustedes están avanzando desde los alimentos hacia otros artículos, ¿no es cierto? Pañales, artículos de higiene, en definitiva, el tipo de cosas que se transfieren se va ampliando. Y a modo de hipótesis, este es un tema más largo, habría que discutirlo, pero pienso si acaso no podríamos ampliar, quizá en una etapa futura, la posibilidad de transferir activos productivos no utilizados en las empresas, por ejemplo, insumos que van a vencer, equipos, herramientas, leñas, infraestructura, en fin. Esto habría que discutirlo más en detalle, pero en el fondo, la tesis del tema 3 dice relación con la idea de eventualmente usar activos no productivos, no utilizados en el mundo de las empresas, y si podemos avanzar para explicarme mejor, si pudiéramos en el fondo transferir insumos, infraestructura, equipos a asociaciones de los agricultores y hacer una especie de contrato en virtud del cual las asociaciones, los agricultores puedan transferir en forma directa a hogares vulnerables, por ejemplo, que están ahí en los pueblos rurales o cerca de ellos, o transferirle a bancos de alimentos
alimentos que están en las fincas, en las explotaciones y que se pierden, de manera de hacer en el fondo un nuevo negocio win-win que permita fortalecer el trabajo que ustedes están haciendo. No sé si me doy a entender. Yo creo que hay sinergias en el fondo entre las empresas, los bancos de alimentos y el mundo de la agricultura. Con Ana, hace un par de días ella me contaba que ya hay mucha experiencia de trabajo de encadenamiento con el sector agrícola, pero quizá aquí hay una nueva beta que eventualmente puede servir para potenciar el trabajo que ustedes están haciendo. Termino con las conclusiones entonces, diciendo que ustedes están haciendo un trabajo tremendamente importante. Yo veo a los estados muy complicados, ¿no es cierto?, bajo presión, con pocos recursos. La sociedad civil juega un rol crítico en esta emergencia. Segunda conclusión, ampliar las coberturas. Eso ustedes lo hacen muy bien, ¿no es cierto?, cómo reclutar nuevas empresas. Tercera conclusión, cómo hacer alianzas win-win de doble vía con el sector agrícola, en donde también los bancos de alimentos ayudan a resolver el problema de la inversión en sectores rurales pobres. Y finalmente, bueno, ya lo dije en realidad, el tema de colaborar con la pobreza en sectores rurales, colaborar también con el incremento de productividad, que yo creo que es esencial para enfrentar la etapa que viene. Eso es, le dejo ahora, ahí hay algunos detalles de las propuestas, hay una bibliografía, no quiero gastar tiempo en eso, y simplemente le quiero entregar la palabra a mi colega de FAO, Ricardo Rapalo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. Gracias también, lógicamente, a Laura y a la red de bancos de alimentos por habernos invitado, también a la FAO a participar de esta interesante, ¿no?, conversatorio en relación a la situación alimentaria, sobre todo en América Latina y el Caribe, y el rol que pueden jugar los bancos de alimentos, que ya están jugando para enfrentar también la situación que nos viene o que nos está viniendo en relación con la pandemia del COVID. Sin duda, además, Octavio ya ha lanzado algunas ideas muy provocadoras, algunas seguramente ustedes ya las están discutiendo, incluso están implementando en sus diferentes países, pero yo creo que son muy estimulantes, ¿no?, a la hora también de poder conversar después de mi presentación. Yo voy a tomar ventaja de que hace 2 días, el lunes, se lanzó el informe anual sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que editan 6 agencias, 6 organizaciones de Naciones Unidas, y que anualmente trata de reportar sobre el avance o retroceso de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y también trata de poner algunos temas encima de la discusión pública, y este año ha sido, como verán un poquito a continuación, la necesidad de transformar los sistemas alimentarios también para hacer más asequibles desde el punto de vista económico las dietas saludables a todas las personas. Yo tampoco voy a detenerme mucho en los datos, porque además están en el informe, además, gracias a la presentación de Laura como Octavio, yo creo que están bastante claras y ustedes las conocen. Evidentemente las noticias no son buenas. Si ya no eran buenas antes de la pandemia, imagínense lo que vamos a vivir ya y lo que vamos a vivir en los próximos meses y años, ¿no? Por tanto, simplemente confirmar esas malas noticias, es decir, ya el mundo y América Latina no venía en una buena senda en relación con los indicadores relacionados con el hambre, como veremos con la malnutrición, y por tanto no pareciera que vayamos a lograr los objetivos y metas relacionados con la alimentación y la nutrición de la Agenda 2030 en el año 2030. Evidentemente el COVID significa una amenaza para que esto pueda lograrse, incrementa las posibilidades de que esto no vaya a lograrse, y tampoco estamos en buen camino para alcanzar las metas relacionadas con la malnutrición en todas sus formas, no solo en desnutrición o en hambre, sino también los temas relacionados con sobrepeso, obesidad o carencia de micronutrientes. Esta gráfica, bueno, simplemente trata de visibilizar que la tendencia no era buena,
en términos numéricos y tampoco en temas porcentuales, es decir, ya desde los últimos años veníamos aumentando el hambre y en el último año tan solo un aumento de 10 millones y en los últimos 5 años aumento de 60 millones. Y América Latina sigue, por desgracia, esa tendencia, a pesar de haber sido una región que en términos comparados, una región en desarrollo que había hecho las cosas bien relativamente hasta el año 2014-2015, hoy vivimos un ascenso de la inseguridad alimentaria, del hambre y, como veremos, también de otras formas de malnutrición. Y esta diapositiva trata de desagregar esa mirada por subregiones, Caribe, Mesoamérica o Centroamérica y Sudamérica, donde se dan los mayores niveles de incremento de inseguridad alimentaria y de hambre en los últimos años. Evidentemente, con la pandemia todo se complica y todo se hace más severo en relación con la profundidad de los indicadores de malnutrición. Sabemos, si ustedes lo viven y lo están enfrentando, y hemos visto la presentación de Ana al inicio, la situación compleja que se está viviendo en todos los países de la región, con mayor profundidad y severidad en las ciudades, en una región además fundamentalmente cada vez más urbana o semiurbanas, y también incluimos en esa definición todas las ciudades intermedias, todos los núcleos poblacionales que viven o que su dinámica social y económica depende en gran medida de las ciudades. Según estos pronósticos, y son pronósticos además todavía muy preliminares, evidentemente vamos a sufrir un incremento aún mayor en los niveles de hambre y de inseguridad alimentaria, y aunque evidentemente habrá un proceso de recuperación, pero nos dejará en peor posición en relación a lo que veníamos ya midiendo, y los niveles posiblemente podamos llegar a aumentos en el corto plazo de aumentos de hambre de 83, 132 millones de personas a nivel mundial, pero evidentemente esto tendrá también un impacto en las tendencias hacia el 2030, en buena medida en la extensión de las medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus en más meses en nuestra región y a nivel mundial, y sobre todo la capacidad de recuperación que tengan las economías y las sociedades de nuestra región. Señalar también que el hambre, la inseguridad alimentaria es más que hambre, y ustedes lo viven, es decir, cuando hablamos con este otro indicador de inseguridad alimentaria o de hambre, hablamos no solo de inseguridad alimentaria grave en el sentido de que las personas experimentan una situación grave por quedarse sin alimentos, sino también esa otra característica además muy particular de América Latina, que lo caracterizamos a través de inseguridad alimentaria moderada, ¿no? Esas personas que, sin tener quizás esa situación de no poder comer hoy, sí viven una incertidumbre constante sobre lo que pueden comer y lo que pueden garantizar en la mesa de sus familias día tras día, que incluso les lleva a ciertos momentos de la semana a no comer o comer mal, y sobre todo a afectar gravemente a la calidad de lo que comen. Y eso quiero profundizar un poquito más en adelante. Es decir, en América Latina el hambre dura, por llamarlo de alguna manera, evidentemente está presente, y en estos días está más presente. Pero tenemos otro tipo de hambre que se caracteriza o se expresa por diferentes formas de malnutrición, que es ese hambre crónica que hace que los niños y las niñas crezcan menos de lo que deberían crecer para la edad que tienen. Y otra expresión es la obesidad y el sobrepeso, donde vemos una correlación muy alta entre los niveles de pobreza y pobreza extrema en relación con la calidad de las dietas y con lo que las personas comen, y por tanto cómo aumenta también el sobrepeso en los niños y niñas menores de 5 años y también en los adultos, que puede ser también una expresión de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. Y decir que además en América Latina y el Caribe desafortunadamente lideramos los promedios mundiales de sobrepeso y obesidad, también en obesidad infantil. Por tanto, y esta es la segunda parte de mi presentación, este informe de este año trata también de hacer un llamado en relación a que no solo es importante comer, que evidentemente es muy importante, sino también comer bien. Hace incluso una estimación de cuánto podría ser el costo de una dieta saludable en relación a una dieta al menos suficiente en términos calóricos, y vemos que la dieta saludable cuesta en torno a un 60% más el costo económico
unas dietas que básicamente se enfoquen en al menos proveer las necesidades nutricionales, e incluso 5 veces más cara de lo que podría ser una dieta satisfactoria en términos al menos energéticos. Y además, en América Latina y el Caribe, el costo de estas dietas es mayor que el promedio mundial. Y también incluyo, y está en el informe, regiones del norte o regiones que podríamos entender que están en mayores niveles de desarrollo. Es decir, América Latina y el Caribe es la región del mundo donde más cuesta comer bien. Esto se expresa en varios mapas, el informe está más detallado, pero decir que efectivamente alrededor de 104 millones latinoamericanos y caribeños no pueden permitirse acceder a una dieta saludable. Sus niveles de ingresos son tales o tan bajos que, aunque quisieran y pudieran, porque físicamente estuviera disponible, no podrían comprar o adquirir una dieta saludable. Yo creo que este es un mensaje también relevante, que además en las condiciones actuales donde se supone, ya estamos viendo cómo los niveles de pobreza van a incrementarse, todavía va a ser más difícil para las personas alimentarse adecuadamente. Concluyo con algunos mensajes en relación a cómo podemos hacer que nuestros sistemas alimentarios provean también alimentación a un costo más asequible para muchas personas, ¿no? Es decir, nuestros sistemas alimentarios de América Latina y el Caribe es exitosa en garantizar alimentación saludable para las personas que pueden pagarlo. Todos conocemos mercados de cercanías, supermercados, tiendas gourmet donde están los alimentos disponibles. Somos una región además rica en biodiversidad, en producción de alimentos, pero por desgracia eso no es asequible para muchas personas. Evidentemente hay un mensaje importante y ustedes son parte, protagonistas, como decía Octavio, en relación a que los sistemas de protección social, que son fuertes y hay que reconocer el valor que están jugando en nuestra región, no solo desde el punto de vista de los gobiernos, sino también de las propias redes de protección social que dinamizan las organizaciones civiles como la de ustedes, creemos que tenemos que enfocar más todas estas redes de protección social para que introduzcan también el elemento, la variable nutricional dentro de sus propuestas. Después, evidentemente, hay un ámbito enorme de trabajo por los propios cambios o promoción de cambios de hábitos, del comportamiento del consumidor. En ocasiones sabemos que también el consumidor tiene una responsabilidad esencial a la hora de optar, cuando obtiene los ingresos, a alimentación más saludable, más equilibrada, combinando también con otros hábitos de vida saludable, incorporando el ejercicio físico, el no consumo de tabaco, de alcohol, etcétera, etcétera. Evidentemente, también podemos optar por, cuando es posible, por hábitos de consumo que tengan menor huella ambiental, menor huella en términos de salud y que sean también más inclusivos desde el punto de vista social y de inclusión económica. Y ahora me voy a la parte izquierda de la diapositiva, es decir, creo y creemos que estamos todos conscientes que hace falta más políticas, más inversiones públicas y privadas para mejorar los impactos de la nutrición en todas nuestras acciones. Por eso, como comentaba también Octavio, mayores oportunidades para los productores pequeños y medianos, que son los proveedores de alimentos más nutritivos en general, más frescos en términos también para equilibrar una dieta saludable y evidentemente trabajar en todos los eslabones de la cadena de distribución y de abastecimiento para que no solo incluyan mejor a los pequeños productores y medianos productores que son los grandes aportadores de alimentación saludable, sino también para que la transformación, para que el transporte, para que el acopio, para la conservación sea mucho más eficiente en términos ambientales, en términos de reducción de pérdidas y desperdicios y también en la inclusión de los pequeños y medianos productores. Termino, primero tomando quizás oportunidad de los mensajes de Octavio en relación a la enorme oportunidad que ustedes como participantes de las redes de Banco de Alimentos pueden tener y tienen para hacer que efectivamente el sistema alimentario sea más justo, más inclusivo, más sostenible, que garantice o que permita el acceso a alimentación saludable, ojalá, para las personas que lo están pasando mal.
y por tanto que en esa acción necesaria, urgente para transformar nuestros sistemas alimentarios para que sean proveedores de alimentación saludable y dietas sostenibles, contar con ustedes porque son fundamentalmente actores críticos para que esto sea posible y por tanto trabajar no solo ahora durante la pandemia, sino en los próximos años para que evidentemente el sistema alimentario sea parte de la solución y no sea un problema a la hora de garantizar alimentación saludable para los grupos de población más vulnerables de nuestra región. Muchísimas gracias. Dejo de presentar y entiendo que ahora vamos a una dinámica de preguntas y respuestas. Estoy a su disposición. Gracias. Ana, no te escuchamos, o yo al menos no te escucho. No sé si es un problema del audio. Gracias. Laura, Octavio, Ricardo, gracias por estas presentaciones. Yo no sé los asistentes, pero es muy conmovedor, ¿no? Yo llevo más o menos unos 18 años trabajando en temas de seguridad alimentaria y nutricional, pobreza y pobreza extrema, y esta sensación de haber perdido los últimos 10 o 20 años del trabajo tan inmenso que hemos hecho en Latinoamérica es devastador. Y por eso quisiera empezar con una pregunta, porque creo que en Colombia le llamamos pobretólogos, y es la pregunta que los pobretólogos nos hacemos, y es, llegar a las cifras que traíamos hasta el 2014, como lo dijo Ricardo, nos tomó más o menos entre 20 y 30 años aproximadamente, con políticas públicas, inversión. ¿Cuánto nos va a tomar recuperar el tiempo que acabamos de perder en temas de empleo, en temas del sistema alimentario y su sistema de protección, y en temas de hambre? Hay estimaciones, no sé si alguno quisiera... Ana, gracias por la pregunta. La verdad es que en términos de empleo va a depender mucho de cuán larga sería la recesión a futuro, ¿no? Y la estimación es que va a ser bastante amplia, digamos, al menos en 2021 todavía va a tardar mucho en recuperarse los empleos, pero mucho va a depender también de las políticas públicas que se establezcan para que se apuntale, digamos, a distintos sectores. Evidentemente hay algunos sectores que van a ser mucho más golpeados que otros. Por ejemplo, en los países que están muy enfocados en el tema de turismo, evidentemente esto va a tomar un tiempo más largo, porque también hay un tema de comportamientos de las personas acerca de reingresar, digamos, a retomar servicios en el sector turismo. Pero no hay una estimación así como de acá a, no sé, X número de años vamos a recuperar los niveles que teníamos en Latinoamérica de empleo, pero como decía, hay desafíos trascendentales también en el tema de empleo que tienen que ver con productividad, con informalidad. No solamente es el desempleo y recuperar los niveles de empleo de antes, sino también cómo podemos trazar senderos también de reformas y de incentivos para que se pueda tener un mercado mucho más con más cobertura contra riesgos de salud, de pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían algunos de los puntos. Okay. Gracias, Laura. Hay un tema muy importante que quisiera volver ahorita sobre, que es la razón digamos, una de las razones de haberte invitado, y es que profundicemos un poco en el tema de la informalidad, porque es un círculo, ¿no? Informalidad, pobreza, hambre. Ahí hay unas miradas interesantes de por qué el tema de empleo, desempleo, pérdidas de empleo, y sobre todo lo que nos contaste ahorita, de pérdidas de empleo en los empleos informales, por qué de una u otra forma aumentan la brecha. Entonces ahorita quisiera volver sobre eso. Octavio, ¿nos querías compartir algo sobre tu visión de cuánto nos podría tomar? Y si quieren a eso sumarle, Octavio y Ricardo, ¿qué deberíamos hacer para reducir el tiempo? Que nos podría tomar volver a las cifras al menos que veníamos trayendo. Mira, Ana, yo tengo la misma opinión que Laura. Yo tengo la impresión de que estamos todos muy desconcertados. Me refiero al mundo. Esto es una situación inédita. Al final todo depende de temas sanitarios, médicos.
y hay una discusión, ¿no es cierto? Es cosa de ver la prensa, que sale la vacuna, que no sale, pero la verdad hay una desorientación, creo yo, global. Nadie sabe lo que va a pasar en el fondo y es muy difícil predecir. Entonces yo me aproximo como Laura. Yo creo que es difícil tirar un número, decir, mira, 5 años, 10 años, creo que no tenemos los datos para hacer esa evaluación. Y creo que, quizá voy a repetirme, pero yo creo que de todas maneras no sé, la recuperación, tanto el enfrentamiento de la crisis como lo que pase en la fase post-pandémica, yo creo que aquí es muy importante lo que hagan los gobiernos, pero creo que es clave el rol de la sociedad civil. Yo creo que los gobiernos están knockout, ¿ya? Con muy poco recurso fiscal, muy sobrepasados por temas sanitarios, en fin, lo que hay que invertir en hospitales, en salud, la verdad es una cifra estratosférica. Entonces creo que esto no lo solucionamos si no enfocamos el problema acoplando el trabajo que hagan los gobiernos con lo que hagan fundaciones, ONGs, cooperativas, bancos de alimentos, en fin, comunidades locales. Y lo que uno ve, al menos yo tengo alguna percepción de lo que está pasando en América Latina, es que hay un gran dinamismo, ¿no es cierto? La sociedad civil ha reaccionado, hay cadenas solidarias, hay ollas comunes, hay bancos de alimentos, en fin. Es bastante impresionante. Yo creo que esa es una de las cosas positivas, quizá, que podemos, de las pocas cosas positivas que podemos extraer de la presente crisis. Gracias. Bueno, yo no quiero repetir lo que dicen los colegas porque efectivamente todos estamos un poco en shock. Todas las predicciones no son positivas y no nos atrevemos a decir cuándo esto puede cambiar porque todavía más estamos en mitad de la pandemia, ¿no? Imagínate sin una vacuna clara, si esto se extiende más meses, la profundidad de la crisis va a ser más grande. Evidentemente, cuando vemos por qué la región avanzó tan rápidamente en los buenos años que se avanzaron, fue una combinación de crecimiento económico y políticas sociales de inclusión, ¿no? Y bueno, una madurez de sociedad civil que obligó también incluso a poner esa doble agenda en la mesa y obligó a sus gobiernos para que parte del buen momento, del boom de las materias primas sirviera también para mejorar las condiciones de acceso y reducir desigualdad. Claro, ese modelo sabemos lo endeble que es y lo estamos viendo ahora, ¿no? Se nos caen los precios de las materias primas y además el turismo. Efectivamente, no sé si estaremos totalmente en capacidad en 15 años de cambiar el modelo, pero sí creo que tenemos una sociedad civil mucho más madura en relación a exigir a sus gobernantes y a posicionar líderes que evidentemente quieran que ese modelo sea mucho más equilibrado, ¿no? Y yo creo que eso es la señal positiva que tenemos y estamos en mejor condición para tener una recuperación económica y social que siente unas bases mucho más distributivas y más iguales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de pelear y ustedes desde su rol importantísimo en sociedad civil es el que hay que tratar de garantizar, ¿no? Para cualquier modelo de salida que tengamos en el futuro, efectivamente, no descuide a los que se pueden quedar muy atrás y se están quedando ya atrás hoy. Gracias, gracias Ricardo. Sé que era una pregunta compleja, sobre todo porque es un poco mágica. Gracias por sus respuestas. Laura, si volvemos un poco sobre el tema de la informalidad y nos cuentas en temas de los análisis que ustedes han hecho, esas implicaciones de un sector informal, el más afectado, porque mientras estemos en cuarentenas, mientras estemos en toques de queda, pues definitivamente el sector más afectado va a ser el sector informal. Si nos cuentas un poco sobre eso. Sí, definitivamente vemos este tema del impacto muy fuerte en el sector informal y muchas personas que trabajan en el sector informal están en condiciones de pobreza, ¿no? Y esa combinación de no acceder a un empleo, digamos, no tener un ingreso del día a día del sector informal, del trabajador del sector informal, y tener una situación donde no hay ahorros en la familia, digamos, para poder cubrir los gastos que se tienen de la familia en el día a día, es una situación muy preocupante. Por otro lado, el trabajador informal no tenía una cobertura contra riesgos
como un riesgo súper importante ahora, que es el riesgo de la salud, ¿no? Entonces, contraer el virus sin una cobertura, donde uno tiene que acceder a los medios públicos, digamos, para tener asistencia, es como una situación sumamente compleja. Entonces, a futuro, digamos, una de las cosas es apoyar, bueno, en el corto plazo es mucho apoyo a estas familias, digamos, de poder de alguna manera ayudarlos a tener un ingreso, pero en un sendero más de mediano y largo plazo es cómo pensamos los sistemas de seguridad social en la región para poder, digamos, darle apoyo a las familias, a todas las familias y a todas las personas para que puedan tener esta cobertura, ¿no? Y más que nada también un riesgo muy grande es de la pobreza en la vejez. Muchas de las personas, sabemos que nuestra región va a ir envejeciendo, digamos, ya eso es algo que no es una novedad, sabemos que es una región que era una región joven, pero ahora vamos a entrar en un periodo de envejecimiento de muchos países de la región. Y entonces un riesgo muy fuerte que tenemos es la pobreza en la vejez. Y esta sensación, digamos, que tenemos de que los sistemas no están preparados para poder apoyar a las personas durante esa etapa de la vida y que vamos a vivir más años y va a haber más gente adulta mayor, es algo sumamente preocupante. Así que tenemos que armar los senderos de corto plazo, como decía, de protección, de asistencia, de apoyo a las personas para conseguir un ingreso, pero tenemos que trazar ese sendero de reformas de seguridad social para que a futuro, digamos, otro shock, siempre hay shocks, siempre hay no siempre hay una pandemia enorme como esta, pero siempre hay shocks de todo tipo que afectan a las personas. Tenemos que estar preparados a futuro para el próximo shock. Gracias, muchas gracias Laura por tu respuesta, porque es muy importante. Un gran porcentaje de la población que atendemos desde los bancos de alimentos justo es población informal. Entonces es muy relevante esto. Mencionaron el tema de la sociedad civil organizada en sus presentaciones y lo mencionaron ahorita en sus respuestas de cara a lo que sigue. Y estoy incorporando preguntas que me están llegando, que nos están entregando, que nos están enviando. Gracias a todas las personas. Recuerden que pueden incluir sus preguntas en la parte inferior, que las iremos contestando acá en vivo en la medida en que el tiempo nos alcance. Mencionaron sociedad civil. Uno de los grandes cambios más estratégicos, diría yo, de pasar de los objetivos de desarrollo del milenio a los objetivos de desarrollo sostenible, es que entendimos que era fundamental incorporar sociedad civil organizada y empresa en la solución, que la relación, entregarle al Estado la responsabilidad de solucionarlo solo no era posible, como ustedes lo han mencionado. Y entonces les voy a hacer una pregunta bien compleja que me hacen y es, entendiendo este nuevo rol de la sociedad civil, entendiendo que los objetivos de desarrollo sostenible plantean también esta alianza con sociedad civil organizada, ¿ven ustedes posible que el Banco Interamericano de Desarrollo, que la CEPAL y que la FAO potencie su capacidad de relacionamiento con la sociedad civil organizada? Entendemos que, digamos, históricamente su relacionamiento ha sido con gobiernos, pero en estas menciones que estamos haciendo del nuevo rol y el papel que jugamos los bancos de alimentos como sociedad civil organizada, ¿ven posible una transición para poder acelerar de nuevo, retomar el ritmo en la superación de pobreza extrema, desempleo y hambre? Me perdonan, yo sé que estamos en vivo, pero si me un acercamiento. Me adelanto yo, Ana. Mira, no, desde luego, ¿no? Mira, nosotros tenemos además, bueno, a ver, primera reflexión, cuando hablamos de sistemas alimentarios, transformación de sistemas alimentarios, transformarlos de una manera sostenible, me atrevería a decir, el 99.9% de los actores que son parte del sistema alimentario son privados, ¿no? Y cuando digo privados no solo hablo de las grandes empresas multinacionales, estoy hablando desde el pequeño productor hasta la pequeña tienda de la esquina, es una dinámica privada, ¿no? Y podemos extender, en cierta manera, a actores sociales, ¿no? Y de organizaciones donde se agrupan esos privados. Por tanto, tratar de trabajar con una organización como la FAO en pos de una transformación sostenible de sistemas alimentarios, sin hablar, sin considerar, sin tener en cuenta lo que quieren los actores que son privados del sistema alimentario, es al menos algo naif, ¿no? Y es decir, si no los incorporamos a la mesa y si no trabajamos con ellos, cualquier tipo de transformación que acordásemos en un taller virtual con los gobiernos iba a ser irrealizable. Por tanto,
Sí, evidentemente, ¿no? Tenemos además nosotros un nuevo director general, que lleva prácticamente solo un año, ¿no? En mando, y él ha transformado también la propia organización, y el tema de alianzas con la sociedad civil, con el sector privado, es parte de su agenda prioritaria. Evidentemente siempre tenemos unas inercias en la FAO, y no somos de la Agencia de Naciones Unidas, creo que tengamos mayores inercias en relación a tener muchas precauciones de trabajar con la sociedad civil y con el sector privado. Creo honestamente que estamos más abiertos, precisamente porque trabajamos mucho con productores, con privados, pero evidentemente hay que hacerlo mucho mejor, ¿no? Creo que hay una nueva política interna de asociación con el sector privado, porque además, tal como digo, es inviable hacer realidad cualquier tipo de propuesta si no hay una consideración y un trabajo con ellos, y yo creo que eso se va a dar con mayor profundidad en los próximos meses. Están incluso revisando todos los procedimientos internos para hacer más ágil esa relación, evidentemente siempre protegiendo el tema de conflicto de intereses, evidentemente todas esas precauciones que siempre son importantes de mantener, pero yo creo que eso es imparable, porque si no además vamos a seguir relevantes, ¿no? En el mediano plazo, es decir, nos vamos a convertir en unas organizaciones que solo asesoramos a los gobiernos, pero que no tenemos pies en el suelo a la hora de proponer cosas realmente viables. Gracias, Ricardo. Y por parte del Banco Interamericano, perdón, Octavio. Por favor, Laura. Sí, gracias. La verdad es que en el tema de empleo específicamente, nosotros, por un lado, los mayores generadores de empleo son el sector privado, digamos. Entonces, obviamente, como parte de la sociedad civil está el sector privado y el sector privado significa no solamente las grandes empresas, sino las pequeñas, los pequeños productores, las pequeñas empresas, el comercio, el comercio de papá y mamá, como dicen acá en Estados Unidos. Todo eso conforma el sector productivo de la región, y fuertemente tenemos que tener este vínculo, y lo tenemos con todo el sector privado para la generación de empleo. Pero también el banco hizo una actualización de la estrategia institucional y ha puesto muchísimo foco en cómo tener más llegada, digamos, y conexión con la sociedad civil de una manera más amplia para poder hacer, digamos, proyectos que estén, como decía Ricardo, un poco mucho más aterrizados y donde se puede también apoyar a las poblaciones más vulnerables, porque muchas veces muchas organizaciones de la sociedad civil permiten esa reducción de las brechas que existen y reducir la desigualdad y actuar para mitigar esos riesgos, esos problemas que existen, porque muchas poblaciones están sin acceso a oportunidades de empleo. Y un ejemplo muy claro también es todo el tema de servicios de entrenamiento laboral, que es una parte muy importante de nuestra agenda de trabajo, cómo reformar y cambiar las habilidades de las personas para que puedan tener un empleo. Y ahí de nuevo la sociedad civil, a través de todos los distintos servicios de entrenamiento laboral, son muy importantes. Así que definitivamente trabajamos mucho en eso y queremos seguir siendo mucho más efectivos en esa llegada con la sociedad civil. Perdón, Octavio, que te interrumpí. Gracias, Laura. Yo lo que quería decir, Ana, es que yo creo, mira, mirado desde un punto de vista de políticas públicas, ¿ya? Y cuando digo políticas públicas, la verdad debería decir políticas de acción pública, en donde intervienen privados y Estados, pero para simplificar, políticas públicas, el problema, creo yo, que tenemos es qué hacer en aquellos países o en aquellos sectores, en aquellos territorios en donde el Estado está muy fragilizado, ¿ya? Y este es un problema que lo veníamos teniendo desde antes de la crisis, ¿ya? Los países están muy endeudados, ahora están sometidos a una fuerte presión por el tema sanitario. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? Yo te lo digo porque además yo trabajo en el sector rural, y en el sector rural está lleno de territorios en América Latina en donde el Estado casi no tiene presencia, ¿ya? Entonces, presumo yo que en el sector urbano es más o menos lo mismo. Pero el punto entonces es que yo creo que los paradigmas están cambiando, y creo que en aquellos espacios en donde el Estado no puede acudir, ahí tiene que llenar el vacío el mundo civil, ¿no es cierto? Las comunidades locales, las empresas, las cooperativas, en fin. Y yo creo que también hay un espacio central para organismos multilaterales, como Naciones Unidas,
CEPAL, la verdad, es una institución más bien de estudios, ¿sí? Pero el Banco Interamericano, FAO, FIDA, son agencias que intervienen, ¿no es cierto?, más directamente, y yo creo que tienen que hacer un aporte, ya no solamente Naciones Unidas, insisto, redes internacionales, porque hay que recordar que también la intervención de entidades externas, como Naciones Unidas o una red internacional, ayuda a darle gobernabilidad a la implementación de programas públicos, ¿sí? Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo, un problema que es recurrente que tenemos en América Latina dice relación con el tema de las políticas públicas y los ciclos políticos, ¿sí? Llegan los nuevos gobiernos y cambian las políticas, ¿sí? Y todo de nuevo, y qué sé yo. Esa historia ya la conocemos muy bien, y creo que en la medida que hay un enclave, una institución internacional, Naciones Unidas o no, con las comunidades, ¿ya? Esa es una manera de estabilizar la implementación de políticas, y es una manera, creo yo, muy eficaz de ayudar a la gobernabilidad de los países. Así que yo creo que vamos a un nuevo paradigma donde todos tenemos que movernos y tenemos que buscar un nuevo equilibrio. Gracias, Octavio. Y ahí, entre las respuestas que están dando, creo que responden algunas preguntas que teníamos en el tintero, y es, ¿cuáles son los nuevos paradigmas? De todas formas que se están, ¿cuáles son los paradigmas que definitivamente cambian y cuáles son estos nuevos paradigmas que se reconstruyen? Octavio lo mencionó en su presentación, lo planteó también Laura y Ricardo, y es el tema de la digitalización, el tema de nuevos tipos de empleo y calidades de empleo, el tema de nuevas dietas distintas que nos potencien un sistema inmune más fortalecido para la próxima crisis, porque la próxima crisis también va a suceder porque somos un sistema vivo que está en proceso, como lo decía Laura, viene una próxima crisis y cómo esas dietas nos permiten ir fortaleciendo, estar más preparados para ellos. Voy a cerrar con una última pregunta que me parece bien interesante, sobre todo, como les comentaba, tenemos bancos de alimentos, empresas, academia, organizaciones de base con las que trabajamos conectadas con nosotros. Aproximadamente hemos tenido unas cerca de 200 personas escuchándonos y compartiendo objetivos de desarrollo sostenible. Este nuevo paradigma nos cambió las metas, definitivamente, nos cambió el tiempo de cumplirlas. 2030 se nos vuelve a la vuelta de la esquina. 2030 ya es ahora. ¿Qué estiman ustedes qué es lo que sigue de cara a los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué se está haciendo desde sus organizaciones? Si se está pensando en la reformulación, si se está... ¿y qué papel jugamos nosotros desde sociedad civil, de acuerdo a lo que ustedes consideran como bancos de alimentos, en esa nueva reformulación? En esa nueva reformulación de los objetivos de desarrollo sostenible, sean tiempos, sean propósitos, sean indicadores, porque también esperaría uno que los países reformulen las prioridades que plantearon de cara a los objetivos de desarrollo sostenible. Para la audiencia, se construyó una batería de indicadores de objetivos de desarrollo sostenibles con indicadores internos, y cada país tomó de manera autónoma la decisión de qué objetivos priorizaba y cuáles indicadores priorizaba en 2030. Esta nueva realidad nos pone de cara al tema de empleo, de economía, de pobreza, de sistemas alimentarios. ¿Cómo lo ven desde sus instituciones? Bueno, desde el banco, la verdad es que estamos sumamente como convulsionados, diría yo, como institución, en términos de, bueno, había unos metas y planteos y todo, pero la verdad es que ahora se ha planteado, bueno, ante esta nueva realidad, este shock sin precedentes, cómo el banco puede reaccionar para que las cosas se hagan de manera más ágil, más rápida. Y hubo muchos cambios a nivel institucional para tratar de dar el apoyo de forma más rápida, que es algo complejo con todos, me imagino, todas las instituciones multilaterales, de cómo hacer esa llegada de apoyo a los países en términos de apoyo fiscal y en términos de apoyos de programas. Pero no estamos por eso, siempre es una preocupación cómo llegar a las metas que teníamos establecidas, pero estamos muy
digamos, en el corto plazo, yo diría como muy metidos en tratar de decir, bueno, dado este problema de la magnitud inesperada y tan grande, como cada sector del banco, en mi caso en el sector de mercados laborales, pero así infraestructura y todos los sectores del banco, cómo tratamos de ayudar de la manera más efectiva a la región, haciendo llegar recursos, asistencia técnica, y también hay cosas, como tú decías, que ya venían pasando. El tema de digitalización era un tema que la región estaba avanzando de a poco, digamos, lentamente yo diría, pero ahora es como si es una realidad, como una necesidad imperante, tratar de resolver el tema de conectividad, de digitalización de servicios, de teletrabajo, un montón de otras cuestiones. Entonces, yo creo que habrá tiempo para pensar cómo reformulamos el tema de los objetivos y cómo llegamos, pero creo que ahora nos ocupa esta preocupación tan enorme que tenemos de ayudar a las personas, a los hogares que se quedaron sin ingresos, a reducir las desigualdades que existen, que ya se están detectando en términos de los efectos desiguales de la pandemia. Así que, perdón que no tengo esa respuesta con respecto a cómo reformular objetivos, pero estamos muy enfocados en el actuar ahora. No, gracias Laura, porque yo creo que también ese es recordarnos que seguimos en medio de la crisis, y cada vez que un gobierno toma la decisión de volver a decretar cuarentena, volvemos a entrar en la misma crisis, porque ya la crisis no solo son los picos de la pandemia, como tradicionalmente le estábamos llamando, sino también la decisión de encerrar, cómo eso afecta al sistema alimentario y las economías de cada país. Muchas gracias. Ricardo. Bueno, mira, yo creo que, a ver, aunque suene como muy obvio, ¿no? Pero la pandemia, más allá, que es importante, evidentemente, de lo que estamos viviendo hoy, de las vidas que se están perdiendo y de las desgracias que vamos a ver en el corto plazo en términos de incremento de pobreza y de vulnerabilidades de todo tipo, evidentemente yo creo que pone, si tú quieres, la Agenda 2030 o lo que hay detrás de la Agenda 2030 como todavía más importante en la agenda de discusión pública. Al final no olvidemos que la pandemia en buena parte es un problema de insostenibilidad bioambiental que hace que salte, por lo que dicen los expertos, una enfermedad animal a los humanos, cuando en unos ambientes más sostenibles, más biodiversos, más inocuos en todos los sentidos, no debería haber sucedido, no debería suceder. Y eso aparentemente va a venir con mayor frecuencia en la medida que todavía sigamos desarrollándonos bajo modelos de desarrollo no sostenibles, ¿no? Ambientalmente, económicamente, socialmente. Por tanto, yo creo en ese sentido es un llamado de atención. Miren cómo lo que decíamos en la Agenda 2030 es cierto, y es tan cierto como que paraliza la economía mundial y provoca muerte de muchísimos miles de personas, ¿no? Algo que en las películas, de las series de Netflix, ¿no? Mire, está pasando, ¿no? Y muchos expertos dicen que es precisamente por la insostenibilidad del planeta. Luego, por otra parte, desde el punto de vista más de alimentación, y en nuestra región, que veníamos hablando mucho de obesidad, de sobrepeso, evidentemente, pero vuelve a poner el derecho humano a la alimentación adecuada como un derecho fundamental. Y después de atender el derecho a la salud, que evidentemente es lo más urgente en una pandemia de origen de salud, el siguiente derecho se trata de garantizar es el de la alimentación. Las personas metidas en su casa, las personas que empiezan a tener ingresos, que tienen una economía informal, necesitan al menos que tengan una canasta de alimentos que se les dé o por el Estado, o por ustedes o alguien. Por tanto, vuelve a posicionar este derecho que parecía que era algo ya adquirido y de condiciones naturales como algo que hay que garantizar desde la sociedad civil, desde los gobiernos y el sector privado. Entonces, creo que eso lo vuelve a reposicionar. Y yo creo que hay un tema también interesante para nuestra región, es decir, que no estamos hablando solo de hambre o de obesidad, al final son dos caras de la misma moneda. Cuando una persona es pobre y vulnerable, normalmente no tiene más remedio que comer mal y es obesa, es desnutrida y tiene carencia de micronutrientes. Por tanto, también hay un balance y un mensaje importante en la forma de consumir y en todos los sentidos, desde la producción y todas las ineficiencias de la producción, de la conservación de la producción, a también de cómo individuos, como consumidores, planteamos nuestra forma también de adquirir y de consumir los alimentos. Por tanto, aunque parezca algo también un mensaje muy
natural. Es decir, yo creo que la Agenda 2030, por los mensajes que hay detrás de la Agenda 2030, están más presentes que nunca. No sé si conseguiremos las metas dada la coyuntura, pero la visión, la ilusión que promueven los objetivos de la Agenda 2030, yo creo que están más presentes y los vamos a hacer más visibles ahora. Gracias, definitivamente. Y gracias por retomar el derecho humano a la alimentación como un derecho fundamental, porque creo que ahora más que nunca se nos volvió estratégico retomar y entender que la alimentación es el derecho humano y debería ser un derecho fundamental en todos los países. Gracias, Ricardo. Y Octavio, ya para cerrar, una aproximación desde CEPAL a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mira, yo la verdad que te voy a hablar como Octavio Sotomayor, ¿ya? Porque yo estoy en mi nivel. Yo tengo la impresión de que al alto nivel, a nivel de secretario general, en fin, Alicia Bárcena, la jerarquía internacional, si tú quieres, de Naciones Unidas, está muy golpeada. Yo veo que hay un frenesí, mucha desesperación. Sí, también creo que es importante decir de que ya antes de la crisis, por lo menos el ODS número 2, hambre, ya habían indicios de que no íbamos a llegar al año 2030, y ahora con la crisis eso es todavía más claro, ¿ya? Pero por lo menos que yo sepa, yo no conozco todavía una posición oficial que diga, mira, vamos a reformular los ODS, más bien son comentarios, ¿ya? Pero todo indica que estamos en dificultades. Y la segunda parte de mi comentario es que yo estoy convencido de que esta crisis, y vuelvo a insistir, la tendencia pre-crisis también lo indicaba, pero la crisis acentúa las cosas. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que evolucionar hacia un paradigma en donde busquemos también formas de coordinación no jerárquicas, ¿ya? El Estado, ojo, el Estado siempre es importante, ¿eh? Si uno revisa la literatura, por ejemplo, hay expertos académicos que analizan qué pasa, por ejemplo, en África o en zonas de América Latina muy convulsionadas. Y la conclusión es que el Estado siempre es importante, ¿ya? Ojo, eso no es un detalle. Pero en esas condiciones extremas, en donde hay violencia, en donde hay corrupción, en donde hay desastres climáticos, en donde hay un Estado frágil, ahí creo que es muy importante pensar en esquemas de coordinación no jerárquicos, en donde asuman un protagonismo las comunidades locales, las empresas o entidades como las de ustedes, los bancos de alimentos. Entonces, necesitamos un nuevo equilibrio y quizás saquemos algo bueno de todo esto, creo yo. Hay que siempre mirar las cosas con optimismo. Así es. Laura, Ricardo, Octavio, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por este proceso de aprendizaje y de compartir, y seguro, como ya venimos trabajando con la FAO, con la CEPAL y con el Banco Interamericano, ese trabajo conjunto va a continuar de cara a los retos tan inmensos que nos quedan. Los bancos de alimentos seguiremos trabajando en apoyar y trabajar tanto con las comunidades como con las empresas con las que tenemos alianzas, y quisiera aprovechar a agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos esto no sería posible, a General Mills, a Brambles, a Cargill, a la Fundación D.L.A. Piper, la Fundación Lala, H-E.B. e Ingredion, que ha hecho posible esto. Muchísimas gracias, y el día de mañana estaremos enviando la grabación de esta jornada, y les deseo, en medio de las circunstancias, que ustedes y sus familias puedan encontrarse muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias.